25 años siendo la banda sonora de tu vida. 25 años cerca de ti. 25 años dan para mucho. Ahora Radio. 25 años creciendo contigo. Bueno, pues nos vamos a ir ya con la recta final del programa de hoy. Hay mucha gente extraña porque hoy no hemos subido cosas a las redes sobre lo que teníamos en el programa de hoy, pero es que ha habido un pequeño problema con la luz en el ayuntamiento y bueno, pues no se han podido subir las imágenes. Me imagino que se subirán a lo largo del día. Cosas que pasan a veces. Jesús Molina. Estaba extrañado, pero bueno, yo lo he anunciado. Hay días. Yo siempre lo digo, la tecnología ha venido para facilitarnos muchísimo la vida, pero al igual que nos la ha facilitado, cuando da problemas nos la complica de una manera horrorosa. Acuérdate del apagón que tuvimos. Me acuerdo yo y se acuerda todo el mundo. Eso se acuerda todo el mundo. Y nos cogió empezando, Y eso es el apagón, que al fin y al cabo, bueno, pues todo se fue al garete, pero la gente entra en absoluto nervio cuando no puede acceder a WhatsApp. Porque también al final son máquinas y puede pasarle cualquier cosa. El móvil se te bloquea y está esperando una llamada importante. No te funciona. A mí la tele me ha dejado de funcionar este fin de semana. O sea, bueno, en fin, las cosas de la tecnología. Bueno. ¿De qué hablamos hoy? Pues mira, perdón. Hoy vamos a hablar de curiosidades sobre la mentira. Curiosidades sobre la mentira. Muchas curiosidades. Yo me paro muchas veces, no me gustan nada las mentiras. A mí tampoco, pero hay que reconocer que todas las veces entiendo en a veces que omitas datos. Entiendo a veces también la mentira piadosa. Sí. Pero mentir por mentir es algo que es que me cuesta la vida entender cuáles son las razones. Y la mayor parte de las veces la mentira es para tapar algo que no queremos que se sepa. Ya nos podemos ir, ya lo has dicho. Bueno, hay estudios. Yo creo que hasta llegar a este punto también hay mucho en medio. Vamos a hablar, ¿sabe? Pinocho también, si da tiempo. Que acuérdate que le crecía la nariz y eso cuando mentía, ¿no? Y bueno, todo lo que es referente a la mentira. Y trucos para averiguar también la mentira, que ya vamos sabiendo muchas cosas. Yo no las pillo tanto como quisiera. Pero sí es cierto que me fijo mucho en el lenguaje corporal de la persona cuando me está contando algo. Sí, tal. Mira, yo hace poco, pues cuando empecé a prepararme el programa, pues miré también unos vídeos que tenía el Sapulcé de la mentira que salió cuando lo de Clinton y todo esto, y dijo, mira, fíjate el detalle que hace esto cuando le están interrogando, ¿sabes? Entonces hay verdadero, vamos a hablar de un especialista en el tema este también, ¿no? De la mentira, pero que hay muchas veces que se puede detectar la mentira. Lo que pasa es que hay algunos mentirosos tan perfectos que es difícil, ¿no? Pero bueno, siempre hay un detalle que no te cuadra. Bueno, aunque muchos piensen que no, los seres humanos somos unos grandes aficionados a la mentira y a la ficción también. En muchos casos preferimos una cómoda falsedad y no una horrible verdad. Veamos algunas curiosidades sobre las mentiras y los mentirosos. Pues también vamos a hablar de los mentirosos. Curiosidades sobre la mentira. Se podría afirmar que ningún ser humano ha escapado de la mentira. Todos mentimos alguna vez y asimismo todos hemos sido engañados alguna vez. Se cree que la capacidad de mentir es una habilidad adquirida evolutivamente, ya que la propia vida puede depender de la simulación del camuflaje y otras destrezas asociadas. El camuflaje no deja de ser una mentira también. La mentira es una afirmación o acto que contradice la verdad y tiene como objetivo engañar a otra persona, ocultando o distorsionando la realidad de forma intencionada. Implica decir algo que se sabe, se piensa o se siente que es falso, o fingir una situación para confundir. Bueno, las características de la mentira, pues hay intencionalidad. El acto de mentir requiere la conciencia de que lo que se está diciendo o haciendo es falso y la voluntad de engañar, ¿no? Ocultación o distorsión. Se puede mentir diciendo lo contrario de la verdad, omitiendo información relevante, exagerando algún aspecto o fingiendo emociones o hechos, que muchas veces el correveidile estropea muchas cosas, se miente y los bulos que se corren por ahí, ¿no? Conocimiento de la verdad. Y esto de conocimiento de la verdad es, la mentira solo es posible si quien la dice conoce la verdad que está ocultando o distorsionando. Si no, no lo sabe. Y las habladurías, ¿no?
no es lo mismo que una ficción, porque las obras de ficción, como habla nuestra amiga de las novelas y todo esto, nuestra amiga Marta, las obras de ficción, aunque son falsas, no se consideran mentiras porque no tienen la intención de engañar al público. Se sabe que es ficción, ¿no? Tipos de mentiras y sus implicaciones. Bueno, pues mira, los tipos de mentiras es el embuste, la bola, el bulo, la falacia, todo son sinónimos de mentira, refiriéndonos a diferentes tipos de falsedades o engaños. Existen las mentiras compulsivas, que en algunos casos la mentira puede volverse patológica, donde la persona miente de forma recurrente hasta llegar a creer su propia falsedad para ocultar aspectos de sí misma que no quiere aceptar. Esto lo veremos más adelante también, porque puede llegar a ser una mitomanía, que lo explicaremos después. Las consecuencias: la mentira puede causar daño emocional a quien es engañado, generando sentimientos de traición, tristeza y desilusión. Que hay una frase que siempre me ha dicho, me la he dicho y la primera vez que te engañas es culpa de la otra persona, la segunda vez culpa tuya. Y investigando la frase, se le reconoce a Anaxágoras la frase, y decía él: si me engaña una vez, tuya es la culpa; si me engaña dos, es mía. Con lo cual, la interpretación de tales palabras es evidentemente muy sencilla. Con una relectura la entendemos sin más razonamiento, ¿no? En resumida, Anaxágoras dice que me engaña el otro, claro, normal, pero la segunda vez es que eres tú el responsable de que te miente. Es así. Bueno, las caras de la mentira, esto es otra cosa. Identificar a los mentirosos que nos rodean puede mejorar y facilitar tremendamente nuestras vidas. Por desgracia, cada día hablamos con muchas personas y es posible que más de una nos esté mintiendo. Nuestra mente es un detector de mentiras. Natural, además, no hace falta ni el polígrafo ni nada de eso. Los motivos por los que las personas mienten son distintos en cada momento y circunstancia. Así, entender sus razones reales puede ser una tarea difícil. Muchas veces ni ellas mismas la saben. Lo que sí sabemos es que todos hemos experimentado situaciones en que una persona nos dice cosas que parece totalmente razonables, pero no terminan de parecernos reales o no la creemos por completo. Y esta es una señal de que nuestro cerebro nos envía esas señales para protegernos. A pesar de que nuestra mente no sabe cuál es la realidad, está decodificando las señales para ayudarnos a tomar decisiones correctas. Debemos recordar que no nos comunicamos a través de las palabras solamente, sino del lenguaje físico también. Y cuando nuestra mente descubre que estas dos formas de comunicación se contradicen o se apoyan mutuamente, nos avisa de que hay una mentira. Y bueno, tipos de mentirosos también, ¿no? A ver. Que antes hablamos de los tipos de mentiras, ahora vamos a hablar de los tipos de mentirosos. Los psicólogos, pues, se estudia mucho en psicología, y además muchas veces te vienen y te engañan en consulta. Y tú dices, pues que se perjudica eres tú, pero notas. Al principio no, hay que ser razonable. Bueno, pues está el mentiroso ocasional, que todos lo hemos sido alguna vez. Este tipo de mentirosos no suelen mentir, pero lo pueden hacer para protegerse a sí mismo o a otra persona. Su mentira es la forma de enfrentar el temor de alguna parte de su realidad o de otra persona, y el mentiroso ocasional suele pensar muy bien lo que dirá para evitar contradicciones, pero como no está acostumbrado a mentir, pues se pondrá muy nervioso. Después está el mentiroso frecuente, que a diferencia del mentiroso ocasional, este mentiroso no se toma tiempo de analizar sus argumentos porque siempre está mintiendo y ya sabe cómo hacerlo. A pesar de su experiencia, su cuerpo y expresiones físicas suelen contradecir sus palabras y sus actos. Y está el mentiroso natural. Este tipo de personas miente continuamente y a veces ya no son capaces de diferenciar la mentira de las verdades. Que esto es lo que entra dentro de la mitomanía, ¿no? Suelen caer en contradicciones obvias que luego tratan de corregir
con argumentos muy sofisticados. O sea, cuando lo pillan en una mentira, se buscan una historia que no te veas, ¿sabes? Claro. Esto se debe a que la conexión con sus mentiras es muy fuerte y, sin embargo, cuando se le cuestiona con preguntas de presión, sus señales corporales demuestran una contradicción. Después está el mentiroso profesional, que el mentiroso profesional es este tipo de personas que mienten para conseguir un objetivo específico. Ellos tienden a estudiar nuestros argumentos y saben qué decir. Además suelen entrenarse para dominar el lenguaje corporal también y dar la imagen que desean. Pueden dedicarse a actividades ilegales, como los estafadores, pero también pueden ser profesionales exitosos que dependen de la mentira para sobrevivir, como pueden ser vendedores o políticos, ¿no? A pesar de su entrenamiento, existen pequeñas características y detalles que revelan sus mentiras, ¿no? ¿Cómo detectar el engaño según Paul Ekman? Paul Ekman él ha sido, y es todavía porque vive, ¿no? Ha sido incluso asesor del FBI, ¿no? Él tiene varios libros, está considerado uno de los mejores psicólogos en la Asociación Americana de Psicología. Sus aportes más notables están asociados a las emociones y a las microexpresiones faciales. Además, ha recibido diversos premios también por sus investigaciones. Y fue profesor incluso de la Universidad de California. Sobre todo fue asesor del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, del FBI, ¿no? Ha escrito libros de divulgación científica, La naturaleza de la emoción, y además en su labor divulgadora ha escrito varios artículos para revistas, periódicos. Actualmente su investigación continúa haciendo hincapié en el estudio de la mentira. Y el engaño, ¿no? Porque el engaño y la mentira es ¿de qué trata? El engaño, según la Real Academia Española de la Lengua, es un dar a la mentira una apariencia de verdad e introducir a alguien a tener por cierto lo que no lo es, valiéndose de palabras o de obras aparentemente fingidas. Ahora bien, para saber de qué trata, hay que entender que, según Ekman, existen 6 emociones básicas: la alegría, que ya la hemos comentado aquí unas veces, el miedo, el asco, la sorpresa y la tristeza. Cada emoción está asociada a un lenguaje no verbal y una comunicación que tiene un reflejo especial en nuestra mímica facial. Sucede que, aunque la gente esté más dispuesta a comentar verbalmente, va a expresar también un lenguaje no verbal asociado a lo que se siente. Pues podríamos decir también cómo detectar este engaño, ¿no? Para Paul Ekman, no somos muy buenos inhibiendo las expresiones faciales cuando nos emocionamos. Por otro lado, nuestros gestos faciales son especialmente delatadores. Por tanto, la detección del engaño será posible gracias a la detección e interpretación de las expresiones faciales. Las expresiones faciales del cuerpo, pero sobre todo en las expresiones faciales, que es donde más se ve el engaño, ¿no? El rostro puede contener doble mensaje: lo que el mentiroso quiere mostrar y aquello que desea ocultar. Las expresiones genuinas no son control voluntario y, por lo tanto, es más fácil detectar el engaño si sabemos identificarla. La dirección de la mirada sería una de ellas. Cuando las personas sentimos culpa o vergüenza, tendemos a desviar la mirada. Que después hay un tipo de mentirosos que mira fijamente. Sí. Es que hay 2 vertientes, ¿no? El parpadeo también se ve, aunque aumenta cuando la persona cuenta con una emoción. El tiempo también es importante, porque la duración de la expresión facial es vital para detectar el engaño. Si las expresiones van más allá de 10 segundos, es más fácil que no sean genuinas. También se pueden tomar otros fenómenos como referencia, como detectar el engaño: la sonrisa falsa, la sincronización de la dilatación de las pupilas, la activación de los músculos faciales, fidelismo y el rubor. Pues aquí se pone colorado. Esos son los más sinceros dentro de lo que cabe, ¿no? También a través de las palabras, voz y cuerpo también se pueden detectar el engaño. Las personas que engañan suelen cuidar más que las palabras que utilizan, invirtiendo más recursos en esta misión y descuidando otros aspectos como puede ser la mímica. El tono de la voz, las pausas y los errores verbales nos ayudan a saber
si nos engañan. Si ellos pueden aparecer elementos que nos secunden el mensaje que transmiten las palabras, porque todos hemos tenido la sensación alguna vez de que hay algo que no encaja en lo que nos están contando, que nos pone en guardia, aunque no sepamos el qué. Esto es porque una buena parte del análisis de la conducta no verbal se da de manera inconsciente, y a veces eso que llamamos intuición. No sé por qué. Lo que está diciendo es muy coherente, pero hay algo en esa persona que me falla, ¿verdad? Bueno, ya sabemos, Ekman en su libro, que tiene un libro también que se llama Cómo detectar la mentira, es una guía para utilizar en el trabajo, en la política, en la familia, que se defiende, bueno, sobre todo en psicología, ¿no? Tecnología para detectar el engaño. La otra vez hablamos también del detector de mentiras. Es verdad que en algunos países ya no se utiliza el detector de mentiras. Se utiliza más un psicólogo especialista en este tipo de cosas, porque había tíos tan fríos que no detectaban nada el detector de mentiras. En suma, las emociones son una fuente valiosa para analizar la conducta y creerse las propias mentiras, que también es verdad que cuando uno se cree su propia mentira es que lo dicen de una manera tan fideligna, como aquel que decía que era Napoleón y el detector decía que, bueno, pues a este tipo de personas llegan a padecer de mitomanía. ¿Cuáles son las características de la mitomanía? Bueno, mentira compulsiva. La persona siente una necesidad incontrolable de mentir de manera recurrente, que sin que haya un beneficio claro o una causa aparente, porque no va buscando nada de es que miente porque es impulsivo, es que miente por mentir. La distorsión de la realidad a través de la mentira se manipula la realidad hasta el punto que la línea entre lo que es verdad y lo que es fantasía se vuelve borrosa. También puede ser un mecanismo de defensa. La mentira puede funcionar como una estrategia para evadir una realidad que no agrada, reducir la ansiedad y protegerse del daño. O sea, normalmente el mentiroso mitómano es una persona que incluso oculta su pasado y miente sobre su pasado, ¿no? Busca también la atención. En muchos casos se recurre a la mentira para obtener admiración, que la vida parezca más emocionante, o para aumentar su autoestima, o para que los demás sientan pena. En consulta muchas veces nos cuentan cosas que están buscando la atención, de que sean reconocidos, ¿no? Las causas, pues mira, insatisfacción con la realidad, un deseo de evadir o mejorar una realidad que no le satisface, bien puede ser su pasado o un presente pasado reciente, sobre todo baja autoestima y la necesidad de sentirse aceptado, admirado por los demás, que puede impulsar a la invención de historias grandiosas. Pues además se montan una historia de lo más grande del mundo. Problemas en la crianza, una educación inadecuada o la falta de empatía que puede influir en el desarrollo de este comportamiento. Bueno, el tratamiento que tienen normalmente estas personas, pues psicoterapia, es el tratamiento principal, donde un terapeuta ayuda a la persona a comprender las causas de su mentira compulsiva y a desarrollar estrategias de afrontamiento. El apoyo de la familia, porque el apoyo de la familia y amigos es fundamental, especialmente porque los mitómanos raramente buscan ayuda por sí mismos. De hecho, como no sea con la familia o algo, un mitómano no suele acudir a la consulta del psicoterapeuta por voluntad propia, viene siempre recomendado por alguien. En resumen, ¿cómo detectar? Bueno, ¿cómo detectar que alguien mente? Pues cuando una persona está mintiendo, hace una pausa mayor, asimismo, bueno, hay otra cosa también, cuando le pregunto una pregunta sencilla, por ejemplo, que tienen que contestar sí o no, contestan con otra pregunta. Tú le preguntas sí o no, ¿no? Sobre algo. Por ejemplo, si alguien formula la pregunta, ¿tú rompiste el florero de la sala? Quien miente dirá, ¿quién, yo? ¿O de qué florero estás hablando? La pregunta cumple una función que es de ganar tiempo, mientras que invertirá una respuesta creíble. En otros casos, el mentiroso contesta repitiendo la frase de la pregunta. No, yo no rompí el florero de la sala. Son suposiciones tuyas. Este mecanismo busca siempre eso, la credibilidad, ¿no? Ponerse a la defensiva y tensionar el cuerpo.
Y bueno, hemos dicho que íbamos a hablar de Pinocho, nos quedamos un poquito... No queda nada porque Nada. además tengo que conectar con Dora del Centro de Transfusiones Sanguíneas de Sevilla porque mañana tenemos donación de sangre en gel, así Pues que... mira, picores en la boca y la nariz, que es una cosa también muy muy significativa, que cuando lo de Pinocho tiene su de eso, resulta que hay una glándula que se segrega, esto ha sido un estudio de la Universidad de Granada, que la nariz se enrojece por un descubrimiento, se llama catecolaminas, y esto lo ha estudiado la Universidad de Granada, es curioso, se pone enrojecida, la nariz se enrojece. Y bueno, para terminar, una frase de Fidor Miyalovich, que me he saltado algo, pero el hombre que se siente a sí mismo y escucha su propia mentira, llega a un punto en que no puede distinguir la verdad dentro de él, y por tanto pierde todo el respeto por sí mismo y por todos los demás. Pues aquí Fyodor Dostoyevsky lo define bastante curioso. Bueno, pues hasta el próximo día. Eso sí que no es mentira, te espero el lunes que viene. No, hasta el lunes que viene. Hasta luego, Molina, adiós.